Hola a todos, mi nombre es Jimena Esparza y estoy aquí con mi compañera Karen Enríquez. Hoy les hablaremos mediante este podcast sobre la violencia de género dentro de nuestro país, que es México. Debemos tener en cuenta de forma general que la violencia por razón de género surge a raíz de lo que conocemos como desigualdad de género. De una forma fácil de entender, podemos resumir esto como la desigualdad de trato que hay entre personas por la simple razón de su género, discriminándolas o haciéndolas menos debido a ese motivo. Cabe aclarar que para resolver esta problemática debemos de llevar a cabo algunos temas que hablaremos a continuación, que son la inclusión y algunos retos que han tenido las personas para llegar a una igualdad. Para empezar, debemos definir algunos conceptos principales, empezando por la violencia de género. Llamamos violencia de género a cualquier acto de violencia basado en el género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para las personas, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad en la vida pública o privada. A base de este concepto surgen los diferentes tipos de violencia de género, tales como violencia doméstica, violencia sexual, violencia económica, feminicidios y violencia simbólica. Cabe decir que muchas veces este tipo de tratos suceden en su mayoría a las mujeres, por ser catalogados como el género más débil y que debe hacer caso al género superior. En este caso vendría siendo los hombres. Otra causa de este tipo de acciones se debe a la masculinidad tóxica de varios hombres, es decir, las formas de masculinidad que promueven la violencia, el dominio y la agresividad como valores centrales y que contribuyen a perpetuar la violencia de género. Este tipo de actitudes son las que terminan generando un ciclo de violencia constante que es adoptado por la sociedad. Entonces, ¿cómo se presenta este tipo de violencia en México? Bueno, empezamos por el hecho de que México enfrenta altos índices de feminicidios, que son los asesinatos de mujeres, por razones de género. Estos crímenes suelen estar marcados por violencia extrema y presentan una grave manifestación de la violencia de género en el país. También la violencia doméstica es un problema significativo que abunda en el país, pues diversas mujeres llegan a ser maltratadas por sus parejas o familiares cercanos, causando que en muchos de estos enfrentamientos de maltrato termine causando feminicidios. En México también se encuentran presentes problemas como la desaparición y trata de personas, pues México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas en cuanto a la desaparición y secuestro de mujeres. Son un problema preocupante en varias partes del país. Muchas mujeres desaparecidas nunca son encontradas y sus familias enfrentan obstáculos para obtener respuestas y justicia. Por eso es muy conocido que en México se lleve a cabo marchas y protestas del movimiento feminista, donde se exige justicia sobre aquellas mujeres y niñas que no han sido encontradas o aquellas que fallecieron y no se ha hecho justicia con respecto a sus presuntos agresores. Casos como el que anteriormente mencioné son ejemplos de retos e injusticias que han pasado a otras personas afectadas para llegar a la igualdad que buscan. Por lo tanto, abordar la violencia por razón de género requiere estrategias integrales que incluyan educación e igualdad de género, promoción de los derechos humanos, prevención primaria y atención integral a las víctimas. Con lo anterior nos referimos que hay que cambiar mucho la forma de educación para que aquellos retos como la desigualdad de oportunidades, la discriminación, la violencia, la inseguridad, la desigualdad salarial, entre otros. Por lo tanto, debemos superar estos obstáculos demanda un compromiso continuo con políticas y acciones que promueven la igualdad, la inclusión y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su identidad o circunstancias personales. De esta manera podemos concluir que la búsqueda de superar los retos ya mencionados es un paso para que nuestra sociedad y la desigualdad que se sufre con respecto al género sea erradicada, pues cabe decir que este no es un problema reciente, sino que ha existido y perdurado durante muchos años. Con esto último concluimos nuestro podcast de hoy. Esperamos que sea de su agrado. Gracias a todos por su atención. Formamos parte del equipo de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión. Muchas gracias y adiós.